Pues gracias por acompañarnos a este espacio de conclusiones que es grabado especialmente para usted que nos sigue a través de internet y que decide, además de ver la transmisión del programa, ver las conclusiones que entre nosotros tres, después de discutir con nuestros invitados, intentamos trazar, proponer. Ciro, el día de hoy creo que el primer dato relevante del programa con José Antonio Pérez Islas y con Gonzalo Sarabí es pues la ingente cantidad de jóvenes que tenemos en el país, la diversidad de las condiciones en las que viven y para mi gusto un dato muy relevante que tenemos que tener en cuenta y que no podemos obviar, que es los muchos de esos jóvenes que se encuentran en situaciones desfavorecidas, en situaciones de desventaja, dentro de los cuales además el contingente, el sector femenino se encuentra todavía en una situación más vulnerable. No sé si por ahí, digamos, recuperando un poco las coordenadas de ese diagnóstico, te parecería bien empezar. Por supuesto, tenemos una franja de jóvenes muy amplia que hoy representa la tercera parte de la población mexicana, que a su vez está cruzada por todos los problemas que corresponden a nuestro país o que se han ido generando a lo largo del tiempo en nuestro país, problemas que tienen que ver en todos los casos con la desigualdad, es decir, por ejemplo, si vemos educación, hay jóvenes con una preparación que supera la educación básica, 7 de cada 10 del 20% de mayores ingresos, pero en el quintil de menor ingreso, solo 1 de cada 10, por ejemplo, acceso a la salud y a la salud reproductiva, que es particularmente importante en el caso de los jóvenes. Cuando vemos los datos del último censo, por ejemplo, en materia de embarazo adolescente, vemos que empezamos otra vez a tener un problema ahí y que suele corresponder con chicas que abandonaron pronto la escuela, que viven en comunidades rurales, en fin, y eso empieza a generar mayores círculos de desigualdad. Entonces, la desigualdad como una constante que habría que tratar de contener precisamente en esta etapa fundamental para la vida, porque quien transita, cruza su juventud en una situación de exclusión puede acabar condenado a la marginalidad, es decir, la oportunidad para hacer algo con esta franja tan grande de mexicanos son estos años. Lorenzo, tú señalabas en el programa y llamabas la atención sobre, pues si no el fracaso total, digamos, sí, la crisis que enfrentan dos de las grandes instituciones para incorporar a los jóvenes a la vida social, la escuela por un lado, el trabajo por el otro. Y Gonzalo Sarabí llamaba la atención sobre cómo frente a esa situación los jóvenes buscan otras alternativas. Él señalaba de manera insistente el tema, por ejemplo, de la migración como fenómeno, no solo en la búsqueda de oportunidades, sino también como fenómeno de tránsito en su propio proceso vital. Pero los televidentes que nos llamaron durante el programa y nosotros mismos llamábamos la atención sobre el problema que puede representar crisis institucional, esta falta de oportunidades institucionalizadas y por el otro lado, pues el tema de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad. Sí, sin duda, que es un tema del que no podemos obviar. Yo creo que es muy importante o interesante reconstruir, digamos, el proceso lógico que nuestros invitados, José Antonio Pérez Islas y el propio Gonzalo Sarabí, identificaron o más bien trazaron a partir de este proceso de desinstitucionalización, como lo llamaban. Es decir, la crisis que las instituciones tradicionales para lograr cohesión social, para permitir movilidad social, para permitir una integración indispensable en una sociedad marcada por la desigualdad, acababan, digámoslo así, siendo insuficientes para poder generar este fenómeno, este proceso, y consecuentemente la aparición de otros fenómenos, por ejemplo el de la migración, como por ejemplo el de caer en las redes, digámoslo así, de la violencia, de la delincuencia organizada, como mecanismos que los propios jóvenes encuentran para intentar resolver este problema de desigualdad y la falta de oportunidades hacia el futuro. Pero creo que es importante reflexionar sobre un dato: ninguna de estas dos, por supuesto la violencia de manera mucho más evidente, te acaba generando el problema de la cohesión social. Al contrario, me parece que lo acaba agravando, como me parece quedó claro en la mesa. Es decir, quien opta por la migración, más allá de la eventual experiencia de maduración que se plantea, que supone el eventual cruzar la frontera, pues acaba siendo
al final del día, una ruta, una salida, que por supuesto la de la violencia lo es todavía con mayor intensidad, que no te genere ese proceso de socialización que es indispensable y que es uno de los problemas que aqueja y que no nos ayuda a resolver el tema de la desigualdad. Y ahí entra, digamos, la parte de construcción institucional para que frente a estas alternativas que, como dice Lorenzo, te sacan del núcleo social, pues el propio Estado, el propio gobierno, las personas que tienen a su cargo la gestión de las instituciones desde una perspectiva amplia para no circunscribirlo solo a los poderes públicos, pues tienen la tarea de construir. Y ahí, Ciro, ya en nuestra carta de navegación, en la última parte del programa, creo que se llamó la atención sobre dos niveles que a mí al menos me quedan para la reflexión. Uno que tiene que ver con la necesidad de algunas políticas públicas focalizadas. Decía Gonzalo Sarabí que la situación de hecho en la que viven varios jóvenes en el país requiere una atención especial por su situación de vulnerabilidad especial. Pero por el otro lado, ambos invitados señalaban que la mejor política para los jóvenes, me corrigen si me equivoco, es una política transversal, es decir, es una política que en realidad toque a todas las distintas políticas públicas. Tú señalabas que la cultura, la educación, la salud, etcétera, pues son en realidad cajones de tareas institucionales, de tareas estatales que atienden a toda la población en general, pero que deben de o deberían tener una atención especial para los jóvenes. En esa dimensión, pensando en el 2012, pensando en los partidos, pensando en las candidatas y candidatos, ¿qué te deja el programa, Ciro? Bueno, yo creo que la reflexión de Gonzalo y José Antonio es muy útil para desechar algunos lugares comunes. Por ejemplo, no se trata solo de tener una ley de juventud, ya la tenemos, no se trata de crear una Secretaría de la Juventud, no, se trata de alinear las políticas de Estado con el perfil demográfico de la población. Y en ese sentido, los partidos tendrán que dejar de tener el capítulo de jóvenes como un capítulo más en sus plataformas, en el cual se refieren a los jóvenes, pues porque hay muchos jóvenes en edad de votar y pueden acabar definiendo la elección. Tienen que ser, digamos, los sujetos a quienes los partidos interpelen con sus propuestas. No puede haber plataformas en el vacío, en términos poblacionales, de a quién le están hablando, qué se va a hacer en materia de educación, de empleo, en fin, y acabaría con una reflexión. Es cierto que estamos en una época en que están cambiando muchas cosas, en donde los valores de los jóvenes pueden no corresponder con los que fueron los valores de las generaciones anteriores, pero yo diría, en lo que descubrimos los nuevos paradigmas, no renunciemos al tema del bienestar, que incluiría, en mi perspectiva, acceso a educación, acceso a empleo decente, acceso a salud y un tema que conecta con lo que fue nuestro corte de caja, una estrategia para respetar los derechos humanos de los jóvenes, es decir, el tema de la dignificación de la vida, de los derechos de los jóvenes frente a las autoridades es muy importante para tener, digamos, una política de Estado transversal. Déjeme intentar una especie de corolario respecto de cómo diseñar políticas públicas que beneficien y que generen esto que señalabas ahora, Ciro. Me parece que hay que dejar de ver el tema de los jóvenes como un tema aislado, como un problema per se, sino más bien atender los grandes problemas que aquejan a la sociedad, entre otras cosas, con una perspectiva de enfoque particular para los jóvenes, ¿no? Pues totalmente de acuerdo con ambos. Muchas gracias a usted por descargar estas conclusiones. Recuerde que Observatorio 2012 se le puede seguir también a través de Facebook, se le puede seguir a través de Twitter y obviamente, como usted lo está haciendo ahora, aquí a través de YouTube. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.